¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a comenzar México de Noche. La invitación, que te quedes con nosotros porque vamos a tener un gran programa y por supuesto la invitación también es no solamente para que te quedes, sino para que nos escribas, nos hagas llegar tus comentarios, sugerencias, opiniones, críticas, todo lo que quieras. Aquí aguantamos, no importa. Lo importante es que nos acompañes, le des like y estés con nosotros a través de México de Noche. Hoy tenemos un programa muy interesante previo a el Día de la Mujer, el mañana 8 de marzo. Vamos a platicar con tres mujeres de aspectos muy interesantes, de temas muy interesantes, de temas muy importantes. Primero que nada, vamos a tener un comentario, una entrevista, plática, conversación con Yurima Cruz. Ella es experta en finanzas y negocios. ¿Qué pasa con el tema del ahorro en la pareja? Casi siempre estamos pensando en ahorrar de manera individual. Pero bueno, cuando compartes la vida ya con alguien, híjole, esto es bien importante, ¿eh? Ya ha cambiado mucho este asunto de cada quien por su lado. Tenemos que trabajar de manera juntos en cuestión de pareja. Entonces, ella viene a platicarnos de eso, de cómo trabajarla. Otro punto importante o otro tema que vamos a platicar el día de hoy sobre la cuestión de la imagen. Viene con nosotros en esta noche Lili Jaime. Lili Jaime es una especialista en imagen, asesora en imagen. Y bueno, es cierto ese asunto de cómo te ven, te tratan. En estos tiempos en donde ya, pues de alguna manera se ha roto todo este asunto de los estereotipos, ¿de verdad importa cómo te ves? Y si sí, entonces, ¿qué tienes que hacer para verte bien? Cuando vas a pedir un trabajo, cuando vas a hacer una presentación, todo esto ella nos va a platicar. Y finalmente, Mirel Aguirre, que está con nosotros también el día de hoy, ya en unos momentos más platicando con nosotros, para hablar de la belleza y por supuesto los tratamientos estéticos. Sobre todo este último punto, que se ponen de moda algunos tratamientos estéticos a través de las redes sociales, a través de los influencers, y todo el mundo quiere participar y todo el mundo se lo quiere hacer, pero ¿qué tan peligroso puede llegar a ser eso? Vamos a platicar de ello. Quédate con nosotros, esto es México de Noche. Comenzamos. Bueno, vamos a iniciar México de Noche. Yo soy Emilio Valles Vidrio. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Y bueno, hoy justo 7 de marzo, hoy recordamos a la gran Lola Beltrán, destacada cantante de música mexicana que pues marcó toda una época en la industria musical de México y de América Latina. Lola Beltrán, Lola la Grande, nace en 1932 y pues no solo se proyectó por su potente voz, sino también por su peculiar forma de actuar, la cual le llevó a protagonizar un gran número de películas. Incluso fue conductora de un programa nocturno de Lola la Grande y que, bueno, pues hizo un gran reconocimiento de la música. También fue importante en cuanto a lo que cantaba y cómo lo cantaba, proyectando a México a nivel internacional gracias no solamente a su voz, sino a la forma de interpretación. Y hoy 7 de marzo, es Día Mundial de la Lectura y también es el Día del Campo. ¿Cuántos libros lees a la semana, al mes, al año? Créeme lo que estamos en una cifra bastante chafa, ¿eh? Estamos leyendo a lo mucho, según los datos oficiales, 3 libros por año en México. Se leen 3 libros por año, que me parece bastante poco siendo. Y el otro día decía un especialista que estas nuevas generaciones son las que más leen, pero no se refería al aspecto de leer libros o leer novelas, sino que hay tanta información ya disponible al alcance de nuestra mano a través de un celular, en donde ves encabezados, ves un tweet, ves una publicación en Instagram, en Facebook, en todas las redes, y entonces tu cerebro está constantemente trabajando, leyendo. Sí, efectivamente, estas nuevas generaciones leen mucho más que nosotros cuando éramos de su edad. El punto es que no leemos lo que tendríamos que estar leyendo, que son los libros. Ahí temas te la dejo de tarea
por si quieres leer, aunque sea de tarea. Bueno, hoy también es el Día del Campo, no solamente del campo en reconocer el campo mexicano, sino también pues el Día del Campo de agarrar tu picnic e irte del Día de Campo. Así que aprovéchalo, bueno, ya no, pero mañana domingo, pues aprovechar que puedes ir a marchar, ir a acompañar las manifestaciones que van a haber por el Día de la Mujer, pero también después, pues igual con la familia, utilizar y aprovechar el Día del Campo. Bueno, vamos a comenzar con nuestros videos, ¿te parece? Algo que nos deje un buen humor el día de hoy, en esta noche, cuando tu pareja pues te da una verdadera y auténtica cátedra de manejo de una motocicleta. Llegas como baboso y tú presumes de que eres el rebelde sin causa y dices, yo soy la moto. Y de repente llega tu hija, tu esposa y te dice, a ver, papá, yo la subo. O a ver, papito, yo la subo. No sé si sea su esposa, su hija, pero mira. Y todavía le acomodan ahí de, no es cierto. Y de repente se va como diciendo, y a ver, ¿será por acá? Pues sí, pero las cosas se suben así, papá, mira, así. Nada de que luego de allí y ya. Eso es una cátedra, eso es una mujer que le da una cátedra aquí al buen compadre. Bueno, equipo especial para estacionarse, hablando de estacionarse y de cómo meterlo. Bueno, aquí venden un equipo especial para estacionarte en todos lados. Es como el aparato mimetizador del doctor Chunga. Mira, llega acá el hombre japonés, acá, y tú sacas los aparatos y sacas el equipo. Mira, qué falso. Y entonces ya quita todas las herramientas y entonces ya guarda todo. De veras como suena el invento del doctor Chunga, ¿no? Mira. Y entonces le quita acá, levanta. Y entonces sácalo. Pies posicionadores. Y mira, ¿no? Hijo. Y ya quita toda la herramienta. Yo quiero uno de esos. Esos los venden en AliExpress. Es el kit para estacionarse en todos lados. Sí funciona. Bueno, para que la próxima vez, eso sí, no te gane la soberbia. Miren, hablando de velocidad. Vienen acá los dos compañeros en ciclismo y ya ganamos. Y el que viene de atrás le pega a los dos. Miren, ya ganamos, mi compadre, ya ganamos. Número 1 y 2. Y de repente llega el tercero y mira, la foto del recuerdo. 1, 2, 3. Y chun, le gana. 3 doritos después, en el podium, pues están esos dos sentados en el segundo y tercer lugar y el cuate parado en el pedestal de arriba como primer lugar. Así que la próxima vez, acuérdate, hay que terminar hasta el final. Como dirían el gran sabio comentarista de deportes, ¿se acuerdan de Fernando Bonroso? Yo creo que no, pero bueno, los que se acuerdan es, esto no se acaba hasta que se acaba. En fin, ¿qué le parece? Aquí miren, está buenísimo, que le dice, oiga, ¿qué le parece si usted sube? ¿Qué parece si usted sube? O no, pues yo mejor bajo. Miren, ahí va, venga la repetición. Oiga, ¿qué le parece si se sube para acá? Y no, mejor yo bajo, y bajemos los dos. Y que se les viene encima todo. Sí se lastima la pobre señora, mira, a ver, suba, no, mejor bajo yo. Planta baja, se equivocaron de piso. Qué guamazo se pone. Bueno, pobres. Bueno, y ya nada más para terminar, hablando de tratamientos, de lo que vamos a hablar hoy, de los tratamientos estéticos. Miren, esto sí es importante. Un poco de broma, un poco en serio, trabajado con inteligencia artificial. Hablando de tratamientos, pero qué necesidad, diría Juan Gabriel. Miren, así estaban y así quedan. Y todo esto es consecuencia de ciertos tratamientos. Bueno, este es el asunto de los tatuajes. Pero miren esto. Celebridades que en algún momento se pusieron 1000 cosas en los cachetes, en las arrugas, en los párpados, esto. Y esto sí sucedió, esto sí es real. Es decir, muchos de ellos sí quedaron así, en el que eran una belleza y después de los tratamientos, ahí está, mira. Esto, ustedes la conocen, no me digan que no. Li Mei. Ve celebridades que de repente se inyectan los labios, los pómulos, se jalan los ojos y entonces van haciendo estas deformidades a lo que terminan siendo de esa manera. Bueno, de eso vamos a platicar, por cierto, el día de hoy. Vamos al corte, regresamos, tenemos más. Esto es México de Noche.
Ya de regreso a través de México de Noche, y es un placer y un gusto como siempre poderlos acompañar y sobre todo que nos acompañen y nos lleguen con sus comentarios a través de las redes sociales, nos hagan llegar todo lo que quieren, de lo que quieren platicar, de lo que se tiene que conversar aquí en México de Noche. Y bueno, precisamente este es un tema del cual nos han solicitado a través de las redes sociales, a través de nuestras páginas, a través de nuestros correos, precisamente porque pues vale la pena cuando siempre nos hablan de un plan de ahorro, siempre nos dicen que como de manera individual que tenemos que tener una cultura del ahorro, que tenemos que trabajar para ello, que apartemos una parte de nuestro salario, etcétera, etcétera, a lo largo de nuestra vida para que vayamos teniendo este ahorro, ¿no? Pero pocas veces se nos habla de un concepto mucho más profundo, que es el ahorro en la pareja, es decir, este trabajo que tenemos que hacer en algún momento en el cual pues empezamos un nuevo proyecto con una persona, con una pareja, y que de alguna manera hace muchos años yo recuerdo en algún momento que yo le pregunté a mi papá cuando yo era niño, oye papá, ¿cuánto ganas? Y la respuesta de mi papá fue, eso ni tu mamá lo sabe. Y dije, ah, caray, ¿no? Y conforme fui creciendo, y eso debo reconocerlo, yo traía ese concepto y de alguna forma, cuando te enfrentas a una realidad, te das cuenta que no puedes navegar solo. O sea, si ya tienes una pareja, si ya estás, o si conformas en tu caso, a lo mejor ya te casaste o vives con alguien o lo que sea, en algún momento, pero tienes una pareja, el trabajo es conjunto. Hoy nos acompaña Yurima Cruz, ella es experta en finanzas y negocios y por supuesto ya sabe de todo este manejo y treje que se tiene que dar en torno a ello. Yurima, ¿cómo estás? Te agradezco mucho que estés con nosotros. Mi querido Emilio, pues gracias por la invitación, un placer poder acompañarlos. Quiero decir que Yurima es mi gurú en las finanzas personales, ¿eh? Lo que ella diga, así es como tiene que ser, porque incluso escribiste un libro. Sí, ya tenemos 2 libros publicados. Uno específicamente para finanzas, que es una de las secciones de las finanzas que debemos de tener, que es un método de administración, y otro que es un poco gracioso, que es sobre cuentos de terror financiero, que son historias que no quisiéramos que nos pasaran, pero que desafortunadamente a algunas personas pues les pasaron, y los convertí en cuentos, en monstruos, en vampiros, en brujas, que de alguna manera nos ejemplifican las cosas en las que tenemos que cuidarnos. Y fíjate, eso es bien importante, porque yo lo que decía ahorita hace unos momentos, no es broma. Yo sí enfrenté una situación en la cual al principio de manera egoísta, porque no nos explican, porque no nos dicen no, espérame, este es mi dinero, ¿no? Entonces tú ganas tu dinerito, yo gano el mío, tú pagas lo tuyo, yo pago lo mío, tú cómprate tu ropa, yo me compro la mía, y a lo mejor cooperamos y todo, pero ya después, cuando pasan los meses, te das cuenta y llega alguien y nos abre los ojos y nos dice, a ver, espérame, esto no es así. O sea, cuando empiezas a tener como la primera quiebra, cuando empiezas a tener la primera pérdida de lana de, caray, ¿dónde quedó lo que ahorramos o lo que ahorré? Y entonces también empiezan estos conflictos familiares o entre pareja, de por qué pagas tú más y yo menos, o por qué pagas tú menos que yo, y en fin. De hecho, es sorprendente, pero una de las causas de divorcio, tú dices, bueno, no nos entendimos, pero ¿en qué no nos entendimos? Y a veces es el tema de cómo administrarnos y que no hubo este acuerdo previo. Las parejas debemos, y lo digo porque, bueno, yo me encuentro en un estado de pareja, de casado, y debemos de tener mínimo 3 acuerdos. El primero es nuestro sistema de administración, es decir, cómo vamos a gastar. Luego es nuestro sistema de inversión, es decir, en qué banco vamos a invertir nuestro dinero, cómo lo vamos a administrar, si en fondos, si en acciones, si vamos a tener un seguro de vida o un seguro de ahorro o un seguro mixto. Y las parejas que crecen juntos generalmente llegan a una etapa de acumulación de patrimonio importante, y es el tercer sistema, cómo vamos a trasladar y a proteger nuestro patrimonio. Cuando no se ha hablado alguno de ellos de inicio, el primero, que es cómo vamos a hacer el acuerdo de administración, es difícil que llegues a los siguientes acuerdos. Por ejemplo, a mí me ha tocado, desafortunadamente, pues yo tengo casi 24 años siendo asesor financiero de la banca privada, y a veces me toca que fallece la cabeza de familia y no tienen este tipo de acuerdos, aunque tenían un patrimonio importante, porque generalmente son pues personas que generan mucha riqueza, ¿no?
y no saben dónde están los seguros. Es así de, pues, encontré estos papeles, Yurima, yo sé que estaba aquí contigo porque me trajo alguna vez mi esposo, pero no sé dónde está el seguro, dónde se cobra, cómo lo tengo que cobrar, qué tengo que hacer. Alguna vez me tocaron casos en el que las parejas, el varón fallece y la señora no sabía ni cómo se llenaba un cheque. Híjole, qué fuerte. Y es terrible, ¿por qué? Porque se enfrentan al desamparo. Y cuando tú además eres, por ejemplo, un emprendedor que llega a convertirse en un empresario y se vuelve cabeza de un negocio, si tú no haces la planeación de cómo trasladar esa compañía, esa empresa, esa riqueza, lo único que deja son puros problemas a los beneficiarios o a los herederos, pero además dejas en totalmente desamparo a tu familia y a tus empleados. Entonces, contar con estos 3 acuerdos y estos sistemas generalmente lo que te permite es que exista lo que yo llamo fidelidad financiera. Y es que tú sabes en qué gasto, yo sé en qué gasto y lo hablamos de manera transparente. La primera base, que es el acuerdo de administración, yo les digo que como personas físicas o como individuos, lo mínimo que tenemos que hacer es vivir bajo la ley del quinto. Este es un principio donde tú... La ley del quinto. La ley del quinto, donde tú buscas ahorrar o guardar mínimo el 20% de lo que tú ingresas. Si tú eres disciplinado, con esta plática pues es más fácil jalar al otro si no es muy disciplinado, que digamos, empezar a invitarlo a este objetivo. Cuando tú tienes esto es lo que te va a servir de semilla para tu sistema de inversiones. Ajá, porque dices, bueno, tengo 10 pesos, tengo 20 pesos, tengo 1,000, 2,000, 3,000 juntos. ¿A dónde se va a ir? Ah, pues entonces ahí empieza el sistema de inversión. Y tú dices, bueno, vamos a buscar un banco. Oye, no, amor, es mejor un banco especializado en inversiones. Ah, ok, oye, vamos a buscar un banco que sea especializado en inversiones, que esté registrado en México, que nos pueda ofrecer fondos, porque a lo mejor ahorita no tenemos un gran patrimonio, pero que nos permita ir entrando a mercados donde nos asesoren, aunque sea con nuestro pequeño patrimonio, pero que se especialice en eso, en asesorarte en inversiones. Porque todos los bancos son muy buenos, pero cada banco tiene su core, o sea, tiene su razón de existencia. Y unos nacen pues para prestar, otros nacen para el flujo, otros nacen para la transaccionabilidad. Por ejemplo, no voy a decir marcas, pero hay una tienda de conveniencia que yo les digo que es un banco con chicles, porque vas y puedes comprar ahí un dulce, lo que quieras, y además hacer depósitos y te cobran por ello. Pues obviamente ese no es un perfil para ahorrar, ¿estás de acuerdo? Claro, no, al contrario. Exacto, entonces hay bancos que son especializados en invertir y que te van a brindar una asesoría o una estructura que te permite guardar y incrementar tu patrimonio. Y cuando tú vas al acuerdo de, ok, ¿y cómo gastamos? Si el 20 se va a guardar, ¿qué va a pasar con el resto? El 30 se va a gastos de elección, o sea, nos podemos ir de vacaciones, le puedes comprar el regalo a tu mamá, a tu papá, puedes irte con los amigos, con las amigas, pero sabiendo cuánto es nuestro tope de presupuesto familiar. Hijo. Ajá. Y el 50 es para los gastos de necesidad, o sea, mi gasolina, tu gasolina, la renta, nuestra renta, nuestros alimentos, los niños, las colegiaturas, los pañales, las y cosas de ese tipo que son básicas. Y el crecimiento se da cuando juntos descubren lo que realmente son gastos de necesidad y cuáles son gastos de elección. Por ejemplo, la comida. La comida es una necesidad, pero si tú decides levantarte tarde y no almorzar en casa o no desayunar o no llevarte tu almuerzo en casa y comes en cualquier lugar lo que se te atraviese, es tu elección, aunque es parte de una necesidad. Pero si hay un acuerdo entre los dos, de así como se reparte el dinero, también se reparten las responsabilidades. Por ejemplo, en casa es muy gracioso porque todos saben que para la única persona que cocino es para mi esposo, para nadie más. Entonces, cuando yo cocino, a él le toca lavar los platos. Ah, mira, ¿sí? qué bien. O sea, a él le toca lavar. Bien, ¿no? Sí, también hay que cooperar. Entonces a él le toca lavar los platos. Y es eso, ¿no? O sea, yo puedo levantarme para hacer el almuerzo, pero a lo mejor él está acomodando la cama o está... Eso es el trabajo de una pareja, como un equipo, como claro, cuando tú vas a jugar tenis en pareja, tú decides, oye, yo soy mejor de fondo, yo soy mejor de frente, yo espero las pelotas aquí, tú espéralas allá, y no vas a estar, si estás enfrente, no vas a estar peleándote por las pelotas que van de fondo, porque sabes que en el fondo está tu pareja, que él se especializa en responder esas pelotas, ¿no? Claro. Y es lo mismo con las finanzas. Cuando tú haces ese tipo de acuerdos, realmente llegas a avanzar
y es cuando dices, ¿sabes qué? Ya juntamos suficiente, ya tenemos invertido y con esto podemos empezar a hacer masa patrimonial. Que la masa patrimonial es cuando tú empiezas a decir, ya no es una casa, vamos a comprar un terreno, ya no es un esto, vamos a comprar un departamento, vamos a rentarlo, nos vamos a un Airbnb, ¿no? O, por ejemplo, hay sistemas de inversión donde te apalancas sobre tu mismo dinero con tasas ridículas que no encuentras en el mercado, pero es porque el sistema que estás organizando te permite hacerlo. Y cuando tienes este patrimonio, esta masa patrimonial, es cuando ustedes como pareja, nosotros como pareja, aprendemos a ser independientes, tienes suficiente recurso como para preocuparte y ocuparte del corriente de tus hijos, pero también para algo bien importante, y es prepararnos para la última etapa de pareja juntos, cuando los hijos ya se van y solo quedamos nosotros y queremos ver cómo vamos a vivirlo, porque en realidad la primera etapa del matrimonio, a veces mucha, se va en la convivencia con los niños, para los niños y en los niños. Pocas veces, salvo que de verdad lo planeen desde el principio, lo consideran para la etapa final. ¿Cómo vamos a vivir cuando ya no estén ellos? Claro. ¿En qué calidad de vida vamos a estar? ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos viajar? ¿Qué casa queremos tener o si nos vamos a quedar con esta o nos gustaría otra? ¿En dónde nos gustaría? Y sobre todo, ¿voy a poder seguir trabajando? ¿No voy a poder seguir trabajando? ¿Qué calidad de vida quiero tener? O hasta para ahorrar para el asilo. Sí, por supuesto. De verdad lo digo en serio, Sí, porque sí. eso conlleva también a que mucha gente cuando está en ese proceso y se queda la mamá o el papá solos y quieren ir a un asilo, ya no tienen para pagarlo. Y entonces empieza también este asunto de ¿y a dónde va a terminar? ¿No? ¿Dónde ¿O vamos a quién la va a terminar? sostener o quién lo va a sostener? ¿O quién lo va a sostener? Entonces existen mecanismos institucionales que te permiten prever eso. Por ejemplo, yo hago muchísimas estructuras fiduciarias, que es un instrumento jurídico que muchas veces se lleva notarial, se tienen que hacer registros notariales, donde las personas aportan su patrimonio para protegerlo y le delegan a un tercero que se llama fiduciario ciertas responsabilidades. Y estas pueden ser desde pagar seguros, desde pagar cuotas de asilos, desde liberar una mensualidad, hasta decir, yo no se lo quiero dejar a mis hijos, se lo quiero dejar a mis nietos. Ah, fíjate ¿Sí? qué importante. También. Entonces, estas estructuras sirven para planear, como te digo, cómo trasladar la masa que realmente haces, que es la masa patrimonial, cómo protegerla y cómo incrementarla. Porque no nada más decir, pues hago un testamento, que bueno, ya, de inicio es responsable, ¿no? Pero hay figuras que tienen otros beneficios que te permiten hacer mejores intervenciones en la estructura patrimonial con mayor protección, con mayor cobertura, con mayor confidencialidad, que pueden ser irrevocables. Por ejemplo, un testamento, pues a mí me ha tocado, tengo el caso de un cliente que yo creo que falleció hace como 30 años y hoy apenas están resolviendo el testamento. ¿Cómo crees? Sí, porque unos no están, el otro sí está, uno está de acuerdo, el otro no está de acuerdo, unos ya se subieron, otros se bajaron. Entonces, o a veces es tanto el patrimonio que se acumula que quienes reciben no tienen el suficiente efectivo para pagar todos los costos de un juicio sucesorio, que son desde el abogado, el pago de impuestos, de traslado de dominio. Hoy la herencia no tiene un impuesto que al rato puede tener, no lo sabemos, pero sí hay un traslado de dominio. A veces no tienen ni para el traslado de dominio porque son patrimonios muy grandes. Claro. Ajá. Y tú dices, no, pues ya le dejé el testamento, pero operativamente trasladar el beneficio a los herederos es un costo muy alto que la liquidez que tienen no les alcanza a cubrir. Entonces se ven en la necesidad de tener que vender parte del patrimonio para poder recibirlo. Y eso requiere de de algunos proyectos judiciales, de algunos proyectos que necesitan también incluir, que necesitan pagar, Sí, que se tienen que hacer erogaciones. Entonces, este tipo de estructuras, cuando tú las planeas, deja resuelto porque un fideicomiso te ayuda de manera práctica, o sea, me refiero a práctica porque tú en el momento de fallecer ya tienes resuelto cómo, cuándo, dónde, las condiciones, lugar, tiempo, forma de lo que quieres que pase con tu patrimonio. Y en vida, no, por ejemplo, hay mucha gente que dice, pues voy a trasladar y voy a hacer una donación en vida.
Y luego ya los ves que los andan sacando de sus casas. Sí, hijos ingratos. ¿No? Hijos ingratos. Uno así. Sí, o sea, y se han escuchado. Bueno, no mucho. mío, no me tocó a mí, mi hijo ingrato. Me refiero a que un vecino, Sí, una los vecina le escuchas. tocó eso, que Sí. le dejó a la hija y la hija lo sacó. Sí, entonces, esta es siempre que una estructura sirve sí, siempre y sí, es para proteger al que generó la riqueza. Y una estructura que sirve nunca va a permitir que tú le sueltes la mano a tu dinero o a tu patrimonio. Entonces, este tipo de proyectos jurídicos tienen esta característica. Tú lo aportas, pero el beneficiario primario sigue siendo tú, bajo condiciones jurídicas, legales, notariales, en un marco regulatorio mexicano, y en cuando yo fallezco, entonces puede pasar A, B, C, D, F. Yo, por ejemplo, tengo una estructura fiduciaria que le costó mucho hacer a la persona que la constituyó, y es porque le decía, es que amasé una gran fortuna, tengo hijos que hacen negocios muy increíbles, pero de muy alto riesgo. Y yo no quiero que a mis nietos el día de mañana se queden no tengan el dinero, no tengan patrimonio. No tengan patrimonio. Entonces yo quiero que mi patrimonio sea custodiado y al cabo de ciertas condiciones trasladado a ellos. Y las condiciones son 3, que estudie, que tengan cierta edad y que hayan conquistado como ciertas metas, ¿no? Y les entregan una parte del patrimonio cuando van saliendo de la escuela. Yo le decía, ¿para qué? Y decía, para que pongan su primer negocio y este sea su capital semilla. Ah, qué padre. El segundo tercio se les entregaba como cerca de los 47 años. Y decía yo, ¿y para qué? Por si les falló el primer negocio, tengan con qué iniciar un segundo. Y la última parte ya era arriba de los 50. Y le decía, ¿y por qué esta? Porque si de a tiro me salieron muy maletas, y fracasaron los 2 primeros, no se mueran de hambre de viejitos. Oye, pues está bien. pero son personas que planean, que te dan una visión, no, pues no de 5 años, ¿no? De mucho más, sí, de mucho más largo plazo. Oye, tú te dedicas a orientar, ¿no? A finanzas personales. ¿Dónde te pueden localizar? ¿Quién? Digo, en algún momento que alguien que quiera que lo asesores, que le digas qué tiene que hacer, si tienen un patrimonio, si quieren empezar un plan de ahorro, cómo trabajar una cuestión de inversiones, ¿dónde te localizan? Mira, mi licencia se encuentra activa con una casa de bolsa, pero tengo una iniciativa social de educación financiera que se llama @másfinanzasmx o @yurimacruz. En Instagram y Facebook me pueden encontrar. Y ahí podemos empezar la consultoría financiera. ¿Por qué? Porque a veces hay gente que necesita más apoyo y hay otros que ya están un poco más estructurados y pueden, con 3, 4 ajustes, tener muy buenos resultados. Pero ¿de qué partimos? Partimos de los acuerdos que tengamos primero como individuo, y que, por ejemplo, yo les digo que el activo más caro que nos cuesta comprar es la disciplina. Ah, mira. Sí, ¿y por qué? Porque ese, por ejemplo... Sí, si no hay disciplina no hay nada. Y aparte te la cobran. Por ejemplo, hay planes de ahorro que llevan, por ejemplo, un seguro y una obligatoriedad. Pero cuando tú los analizas, el rendimiento es muy bajito en comparación incluso como si tuvieras CETES. Pero la diferencia es que en el A te obligan y a veces hasta te lo descuentan de la tarjeta, de la cuenta. Sí, claro. Y entonces te van obligando. Y en el otro depende meramente de tu voluntad, pero el rendimiento es más alto. Pero ¿qué tienes que hacer? Sí, cumplir. Entonces es la voluntad de que saques y guardes, separes y aportes todos los meses. Y cuando tú los comparas, crece más porque acá te cobraron la disciplina. Entonces el activo más difícil de adquirir es la disciplina. Yurima, te invito a que regreses. Se nos pasó el tiempo como agua. Ahora sí, se nos pasó como cuando quieres pagar, se te va el dinero en la tarjeta. Te invito a que regreses para que platiquemos. Hoy platicamos del ahorro en pareja. Sé que se quedaron muchas dudas y muchos cuestionamientos en torno a ello. Pero ¿qué te parece si regresas cuando tú quieras para que llevemos todo este asunto en el que nos vayas guiando de la mano para ser mejores en torno no solamente al ahorro, sino una planificación financiera importante? Con todo ¿Te parece? gusto. Con todo gusto. Gracias, Yuri. Muchas gracias. Yurima Cruz, experta en finanzas y negocios, @Yurima Cruz. Ahí la pueden localizar. Gracias. Nosotros vamos a la pausa. Regresamos, tenemos más. Esto es QTF, no te vayas, volvemos después de esto. Ya
Ya de regreso a través de México de Noche, en esta noche maravillosa, un día antes del Día de la Mujer, que mañana se conmemora, que bueno, ya lo habíamos adelantado, va a haber algunas movilizaciones, algunas manifestaciones y por supuesto, pues en torno a ello vale la pena, como lo hemos estado haciendo ahora en el programa, platicando justo de este equilibrio, lo diríamos así, entre hombre y mujer. Lo hicimos hace un rato con Yurima, hablando de las finanzas en pareja. Y vamos a hablar ahora precisamente algo importante también, tanto para mujeres como para hombres. El tema de la imagen. Nos acompaña Lili Jaime, ella es asesora de imagen, es especialista en marca personal, posicionamiento profesional y una estrategia de visibilidad. Y por supuesto, nos presenta este libro que se llama Sé un producto ganador. Y la pregunta importante, Lili, antes que nada, gracias por estar aquí con nosotros, aquí en México de Noche. A ver, la imagen, como te ven, te tratan. Sí, sí es cierto eso, sí es cierto que como te ven, te tratan, sí es cierto que es muy importante, sí es cierto que es un impacto visual contundente de cómo te ves. Entonces ya a partir de ese momento empieza todo este asunto de la negociación, de que si te van a tratar bien, de que si te van a aceptar, si no te aceptan. Totalmente cierto, es nuestra carta de presentación y nuestra imagen es un sistema de comunicación que a veces grita más fuerte que nuestras palabras, que incluso puede llegar a distraer. Así que la imagen es algo sumamente importante, sí. ¿En qué se fija la primera? O sea, ¿cuál es la fijación? La primera visualización que tiene una persona. Por ejemplo, vamos a buscar trabajo y llegamos y nos ven. ¿Qué es lo primero que tenemos que preocuparnos? El cabello, porque hipócritamente cuando le preguntas a un hombre, ¿qué es lo primero que le ves a una mujer? Los ojos. No, no es cierto. Mentira. Tiene bonita letra. Tiene bonita letra, no es cierto. Pero bueno, aquí en el asunto del trabajo es, ¿qué nos ven? Nos ven los ojos, efectivamente, nos ven la cara, el rostro, nos ven el cabello, nos ven completos, nos ven el calzado. Le hiciste una pregunta importantísima. No es que te vean algo en especial. Desde que sale por ti el reclutador, ya te hizo un escaneo completo de pies a cabeza, o sea, completo. Y ahí lo importante es qué le estás comunicando. Hay algo llamado semiótica del vestuario. Tu elección no es lo mismo si traes un elemento, por ejemplo, en piel, va a comunicar cierta distancia, que si traes a lo mejor algo como estambre, que va a comunicar más cercanía. Lo interesante de entender la imagen física, que es de lo que estamos hablando, que es la primera impresión, es que realmente sea congruente con lo que tú estás buscando. Si a lo mejor buscas un empleo de algo muy creativo y tú vas muy tradicional, como que la gente al momento de verte va a decir, no lo veo como tan creativo. Entonces se generan como muchas ideas solamente en esos primeros, prácticamente son 7 segundos en que ya se hicieron la primera impresión de ti. A ver, pero déjame entender esta parte que dices tú. Lo de que decías, por ejemplo, de que vienes con una vestimenta de piel. ¿Quién pone estos estándares? Es decir, yo, por ejemplo, te veo llegar hoy muy elegante de negro, como a mí me encanta. Gracias. Yo adoro el negro, te ves guapísima. Gracias. Pero yo, por ejemplo, yo percibo eso de, viene de negro. Hasta ahí, ¿no? Como a mí me gusta. Ajá. Pero no percibo pero trae una chamarra de piel. Entonces, automáticamente mi cerebro o sea, ¿quién establece el tono de... Es que si viene de café, como que es un perdedor, es un loser. O sea, ¿quién termina la piel, el vestuario, el algodón, el poliéster? Todo esto es una ciencia y ahorita que te metiste al tema de la psicología del color, lo hemos visto, el tono café, por ejemplo, que es un color que te comunica esta parte como de más bajo perfil, a diferencia de un color más frío, como puede ser el negro. Tú dices, te ves elegante, claro, porque el color negro en su psicología te habla de elegancia, aunque también tiene su lado como de luto, ¿no? Entonces, aunque la persona que nos está viendo no sea un colega ni sea asesor de imagen, va a recibir el mensaje. O sea, de repente dices, esta persona se ve profesional. Te lo voy a poner bien fácil. Tú llegas a una tienda y tienes un problema y dices, necesito hablar con el gerente. Tú no trabajas ahí, pero haces un escaneo rápido y dices, él es el responsable. Y normalmente, si hay congruencia, llegas con el responsable. Es que todos los elementos te están enviando mensajes que tú los vas a recibir de manera inconsciente y que sí hay ciertos estereotipos, pero también hay una psicología y también hay algo que tiene que ver con la congruencia, ¿no? Al final, la estética vende. Si tú te ves estéticamente bien, aunque no seas guapísimo, vas a dar mensajes como te crees profesional. En el libro hay algo bien interesante que menciono, que se habla del efecto halo. El efecto halo quiere decir que cuando tú tienes una característica dominante
la gente se va a hacer una idea con respecto a esa idea dominante. Ejemplo, si eres alguien que te ves elegante, bueno, entonces además de elegante, a lo mejor tienes un alto estatus, alto perfil, bla, bla, bla. Es un efecto halo. Puede ser que no sea cierto, pero al final ya se creó una idea acerca de ti. Fíjate lo que dices en esta parte en torno a la idea, porque hoy, no sé tú como especialista, ¿qué ves ahora? Porque a mí, yo el otro día veía ahí en TikTok como este asunto de atrévete a ponerte una corbata de cuadros con un traje de cuadros y un pantalón de cuadros. Y entonces de repente empiezas a ver y todavía alguien me dice, oye, pues sí se ve padre. Y yo dije, o sea, pareces papel tapiz, o sea, te paras en un papel tapiz y te pierdes. Pero es como este asunto en el cual ahora ya tratan, no sé, como que hacer de eso ya no me preocupa. Y viene todo esto por el sentido de que estamos ahora en una época en la que nos tratan de vender que ya nuestra imagen no tiene que ser un factor importante. O sea, la época en la que te contratan por bonito, o por guapo, o por elegante, se supone que ya se acabó. Entonces ahora ya te contratan por talento, ¿no? Ajá. Entonces, es como esta lucha entre, sí lo entiendo, pero no significa que el que no te contrate por tu vestimenta tampoco no significa que no te bañes, ¿no? O que te perfumes, aunque sea, ¿no? Para que te chilla la ardilla. Entonces, sí hay cosas importantes que creo que se están medio modificando y no la estamos entendiendo bien. Mira, me encanta lo que dices. A ver, hay que entender algo. Existen 7 estilos universales, ¿ok? 3 son clásicos, 4 no clásicos. Todas las personas tenemos más de un estilo. Un estilo clásico que es el dominante y algunos estilos secundarios o acento. ¿Qué pasa? Que obviamente si a lo mejor tú tienes un estilo tradicional, ahorita yo te veo con un traje, digo, te estoy haciendo una auditoría de imagen, espero me des permiso muy brevemente, adelante. Solamente a través del vestuario, no, solamente a través del vestuario, pues podríamos ver una persona tradicional, traes 2 colores, un color clásico que es un azul, estás bien combinado, quizá un acento de romántico es lo que yo puedo observar, probablemente tú no tienes nada de estilo creativo. Un estilo creativo que hace, pues mix and match. De repente es, voy a mezclar texturas, colores, y entonces para él eso funciona. Entonces lo primero que hay que entender es que hay que trabajar primero la imagen interna, que es el autoconcepto. ¿Cómo me percibo yo? De ahí viene la imagen personal, que son estos estilos que además no solo es cómo me visto o qué me gusta, sino también el estilo tiene que ver con tu físico, porque has de saber que nuestro físico tiene un estilo. Claro. Nuestros rasgos, nuestra cara, nuestra estatura, la voz, ¿no? Algunos somos muy intensos, pues bueno, ya el dramático lo llevamos dentro, y no de que hacemos drama, sino que somos un poco dominantes en nuestra presencia. Entonces, ahí los estilos van a marcar, y después viene la imagen pública. Cuando tú eres consistente en estos 2 puntos anteriores, la gente te empieza a identificar con una etiqueta, lo cual tú la provocas de manera intencional si sabes del tema, y después eso, cuando se sostiene a lo largo del tiempo, se convierte en tu marca personal. La gente siempre alega, pero Steve Jobs se vestía de jeans y cuello de tortuga y sus tenis New Balance. Sí, pero lo que sucedía es que él tenía muy claro cuál era su estilo. Él ya había construido una marca personal. En su momento, cuando buscaba inversionistas, sí usaba traje, pero de repente ya se relajó, encontró su estilo y ya decidió tener ese one look hasta la muerte, ¿no? Entonces, sí es importante entender que va a depender del estilo, la actividad que tú realizas, pero definitivamente envías mensajes, sí. ¿Quieres relajar tu imagen? Entonces aumenta tu posicionamiento. Sí, bueno, lo de Steve Jobs es claro, ¿no? O sea, Steve Jobs cuando estaba en la universidad se vestía de una forma, cuando se estaba buscando clientes se vestía de otra, y cuando era putrimillonario se viste como se le pega la gana. Claro. Y entonces ya dices, pero se vestía como Guarache. Sí, pero es el dueño de la compañía, ¿no? Entonces se puede vestir hasta encuerado, o sea, punto. Pero a ver, dime una cosa. En este sentido, Lili Jaime, asesora de imagen, especialista en marca personal. A ver, ¿cómo luchas o cómo se lucha tú como asesora de imagen en un entorno con alguien que instituye la moda? Porque volvemos a lo mismo que yo te decía de los tiktokeros o de los que están en Instagram y de repente es de, combinas este color con esto y vuelvo a lo mismo. Se creen o se sienten, que lo respeto, ¿eh? Se sienten audaces, porque entonces usan el amarillo chiclamino con el morado pestoliento y la rosa chiliflaica, ¿no? Entonces dices, tú, putz, se visten y entonces nada más te pones sus lentes y ya la haces, ¿no? Y aún con todo, tú los ves y dices,
pues, el chavo o la chava se ve bien. O sea, yo, Emilio, no saldría a la calle con esto. O sea, yo no me imagino a alguien saliendo a la calle con eso, pero el que lo está presentando se ve bien. Pero también esto conlleva a que la gente luego sale a las tiendas porque todo el mundo anda usando el pantalón A o la blusa B o la chamarra C y se la compran. Y cuando te lo pones, dices tú, no, ahora de la moda lo que te acomoda. Pero ellos creen que dentro de todo, en su imagen, lo están haciendo bien. Entonces, yo sí creo que a lo mejor te puede llegar a ti alguien que diga, oye, yo vengo con un traje Hugo Bocinas, que me potricaron, me salió muy bien y todo este rollo, pero aún que lo veas, además está de moda, y aunque tú me veas y dices, puta, no te queda, no se ve bien, no es tu estilo, no es nada, ¿cómo le dices? O sea, sí, puede ser muy caro, pero no es lo tuyo. Ahí te va. Es que hay una diferencia de clave entre asesores de imagen y stylist. Un stylist es alguien que sabe de moda y dices, este es el color Pantone que se va a usar este año, estas son las tendencias y vamos a vestirte como si fueras un maniquí. Te quede o no, eso es irrelevante. Aquí estamos hablando de moda y tendencias, ¿ok? Ahora, los asesores de imagen, ¿qué hacemos? Primero, tenemos 3 cosas importantes a tomar en cuenta. Personalidad. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿No? A partir de tu personalidad, tú vas a tener un objetivo. ¿Qué quiero comunicar? ¿Cuál es tu tipo de audiencia? Por ejemplo, en mi caso, yo trabajo con muchas audiencias. De repente estoy dando un curso en el Senado, o de repente estoy con áreas comerciales, o de repente estoy en una conferencia. Entonces, como son públicos muy diferentes, ¿qué hago? No es que me disfrace, es que dentro de mis estilos yo elijo la audiencia a la que voy y al objetivo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Más que decirle a una persona, te ves mal o te ves bien, siempre es qué quieres comunicar, qué quieres lograr. Yo quiero llegar a una sala y que todo el mundo voltee a verme. Vas por muy buen camino. Tal vez no te voltean a ver por bien vestido, pero de que llamaste la atención en una sala donde todo era muy neutro, lo estás logrando. Pero mucha gente contrata estos servicios por algo distinto, que es quiero encontrar lo que a mí me favorece, me funciona, y además es una herramienta de poder para alcanzar nuevos niveles, por ejemplo, dentro de tu trabajo. Soy gerente y no me la dan de director porque me falta autoridad, pero ya estudié un MBA y ya hice todo. Sí, pero no lo comunicas. Ahí es donde tenemos que mejorar los elementos del vestuario, porque además te voy a decir algo. El vestuario limita tu conducta. Cuando yo quiero ir de gente seria, ¿qué hago? Me pongo un traje, tú ahorita estás muy bien sentadito, pero en tu casa o en el cine, pues traes una sudadera y ¿qué crees? La postura cambia completamente. Entonces, es bien interesante ir entendiendo, pero más que me queda o no me queda, me funciona para lo que yo quiero lograr. Esa es una buena imagen. Bueno, también tiene que ver la comunicación no verbal, ¿no? Sí. Fundamentalmente, es decir, esta parte que también se tiene que reflejar, es decir, sí, efectivamente aquí estoy parado sentado así, porque finalmente es parte de mi comunicación no verbal. En el cine es totalmente diferente, aunque traiga la sudadera o aunque vaya como estoy vestido, ¿no? Entonces, también comunica. Sí, siempre va a comunicar. Y también algo sumamente importante es qué es lo que tú quieres generar de memorabilidad cuando llegas a un lugar. Ahorita el tema, por ejemplo, de que todos somos una figura pública, querramos o no, es decir, alguien pone una foto mía, me taguea y no me va a pedir permiso, ¿verdad? Ay Dios, ya está desmayando de la impresión de lo que hablamos. Entonces, ¿qué pasa? Como ya todos tenemos una imagen pública, tenemos que ser muy conscientes en nuestras diferentes facetas si estamos siendo congruentes, y eso se logra conociéndonos. De hecho, mi libro empieza hablando del autoconocimiento. Hay un capítulo dedicado a la imagen, y ya que me conozco, tengo que desarrollar un closet que me sea funcional. Porque si yo aprendo a tener la ropa que me ayuda en mis diferentes roles, entonces yo voy a tener una imagen de poder. Por eso hablamos de que la imagen es relativa. Buena o mala, ¿quién determina? Pues no es que haya un juez de la moda. Tus resultados determinan si tu imagen te ayuda o no te ayuda. Ahora, en este punto fundamental, bien lo dices, yo creo que se hace una construcción individual, ¿no?, de cada persona, por el hecho de que de repente encuentras esas revistas en las que te dicen, estos son los imperdibles, ¿no? Y dices tú, yo no puedo usar eso, no lo podría, no, sí. A lo mejor por estatura, a lo mejor por color de piel, a lo mejor por lo que tú quieras, y entonces no es funcional. Y entonces compro eso, o sea, compro el mensaje completo, pensando en que con eso me da. Ahora, ¿qué pasa si lo compro? O sea, compro ese mensaje, me lo pongo y con eso me hace sentir seguro. ¿Está funcionando?
Sí, te podría ayudar muchísimo, pero aquí, mira, la verdad esto es una ciencia que tiene muchas particularidades. Es más fácil vestir a los hombres que a las mujeres. Es muy difícil que un hombre se equivoque. O sea, si un hombre se equivoque es porque es demasiado extravagante, ¿no? Pero una mujer tiene mucho rango de equivocación, el pelo, el maquillaje, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si tú empiezas a utilizar ropa que te funciona, te empodera, te hace sentir bien, pues palomita, realmente te está ayudando a comunicar algo que eres. La pregunta es, ¿eso va a ser sostenible a lo largo del tiempo? Es decir, te presentaste con una imagen, pero ¿la puedes mantener? ¿O nada más en tu primera entrevista llegaste súper bien vestido y ya cuando entras a trabajar dices, es que esto es insostenible, un tacón, lo que sea? Aquí lo que hablamos es de la congruencia. Es algo con lo que te sientas cómoda. Yo tengo clientas que pueden caminar horas con unas plataformas y yo digo, bueno, yo ni 3 pasos doy. Entonces hay que ir entendiendo muy bien estilo de vida, personalidad, para que se pueda ir armando este closet de una manera útil. Incluso hasta el clima influye. El clima no es lo mismo si estás en un clima caliente que frío, y entonces eso te va ayudando a que vayas teniendo una huella. Entonces cuando la gente te vea, va a ir entendiendo que realmente te conoces a ti mismo, y eso es lo que te va a llevar a ir construyéndote no solo como una persona profesional, sino como una marca personal, que eso es justo lo que hoy necesitamos tener todos. No importa a qué nos dediquemos, nuestra marca personal. Todos somos un producto, ¿no? Todos somos al final un producto, exactamente. Y como tal nos vendemos, ¿no? Como tal nos tenemos que ofrecer, Sí. al final de cuentas. Es decir, más allá de entender que no es como un objeto, sino más bien una marca personal que tenemos que ofrecer ante un mercado para que nos compre. Y además, a ver, pensemos en un ejemplo muy sencillo con la analogía del producto. Tú de repente estás en la caja de un súper, ¿no? Y ves un dulce que se te antoja ahí en las compras de pánico en el último minuto, y te basas mucho en el empaque. Nuestra imagen es el empaque. Pero si tú abres ese dulce que pensaste que era de X sabor y es todo lo contrario, hay una decepción. Aquí lo importante es que tu imagen sea como esta antesala, pero que lo puedas sostener. Hay gente que se ve súper pulida, súper presentable, pero en cuanto empieza a hablar, se derrumba. O sea, dices, creo que esperaba un poquito más, ¿no? Entonces aquí lo importante es que exista esta concordancia, ahora sí que yo digo, que haga sentido el audio con el video, para que entonces realmente sea poderosa esta imagen, ¿no? Sí, que haga concordancia la voz con la presencia, porque yo me sé de unas de ¿qué tal? Y cuando lo conoces dices, no, lo están doblando. No es cierto. Bueno, muchas gracias. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden buscar? Lili Jaime, asesora de imagen, y ¿dónde pueden comprar el libro? Mira, me encuentran en todas las redes sociales como @soy Lili Jaime. Mi libro se llama Sé un producto ganador. Pues estás a un solo clic, lo puedes encontrar en todo el mundo, en Amazon, versión física, versión digital. Y yo quisiera justamente darle un regalo a tu audiencia. ¿Te gustaría que les diéramos un regalo? Por supuesto. A ver, si tú estás viendo este programa y estás con esta duda de que dices, bueno, pues ¿qué comunico? ¿No? Me encantaría saber qué piensan las personas cuando me conocen. Vamos a regalar una auditoría de imagen, no va a tener ningún costo, a la primera persona que me mande un mensaje a mis redes sociales y diga que nos vieron en tu programa. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Ahí está. Entonces, bueno, pues escríbale, repítenos entonces nada más. Ok, es @soy Lili Jaime, todas las redes sociales, Instagram, TikTok, la que más les guste, o pueden encontrarme también en mi página web www.lilijaime.pro. Gracias, Lili Jaime, gracias por haber estado aquí con nosotros en México de Noche. Nosotros vamos a la pausa, regresamos, tenemos más. Todavía tenemos noche por delante. No te vayas. Bueno, estamos juntos a través de México de Noche. Gracias por continuar en este espacio y bueno, ya lo sabes, escríbenos a través de nuestras redes sociales con muchísimo gusto para poder contactarnos, para poder compartir experiencias, opiniones, todo lo que quieras, comentarios, sugerencias, por supuesto, también para los temas que tú quieras que estemos tratando aquí en México de Noche. Y uno de ellos, justo uno de ellos, porque se quedaron cosas pendientes y nos escribieron, dijeron, no, pero es que luego este sería un buen punto, porque luego los tratamientos que hay ahí se ponen de moda y entonces nosotros no sabemos si son buenos o son malos. Dije, bueno, eso a mí no me lo pregunten.
vamos a preguntárselo a quien realmente sabe y viene el día de hoy aquí con nosotros. Mirel Aguirre, especialista en belleza y tratamientos estéticos. Mirel, muchas gracias por estar con nosotros, a ti por invitarme. regresar aquí al programa. Y justo porque en algún momento pues, hablábamos de todo esto, de los tratamientos que te puedes poner, suelto en la cara, o lo que hacen así. Pero sí nos llegaron algunos comentarios, por ejemplo, de, a ver, hay tratamientos muy buenos, pero hay también otros tratamientos que no saben si son buenos, pero desafortunadamente las redes sociales los ponen de moda. Y aquí el punto viene en el que cuando los ponen de moda, la gente se va con esa moda. Exacto. Y ya después a ver si eran buenos o eran malos, pues ya cuando se dan cuenta que ya la tienen la cara deforme o lo demás, es dicen, no, pues no eran buenos. Pero ya es tarde. Entonces, a ver, platícame, porque hablaban en nuestros escritos, por ejemplo, por mencionar algunos, hablaban del esperma de pescado, del suero intravenoso con NAD, el peeling de fenol, por ejemplo, ¿no? Entonces decía, por eso les dije, a ver, aguántame tantito, yo lo investigo, platicamos de eso y que nos diga, no solamente eso, o sea, hay muchos otros que nos empezaron a enumerar, pero a ver, platiquemos de esto primero. Okay. ¿Qué onda con los tratamientos? Primero que nada, ¿cuáles son los tratamientos que hoy sí podemos decir que son efectivos? Primero que nada, bien lo dijiste, el tema de las modas, de la moda lo que te acomoda, como dirían las abuelitas. Tenemos que siempre buscar tratamientos que ya hayan sido probados y que tengan el tiempo suficiente en el mercado, que ya haya dado como resultado estudios clínicos, el conocimiento claro de los efectos secundarios, porque de pronto se ponen modas que llegan y que pueden llegar a ser muy, muy peligrosas. Ahorita les voy a explicar, les voy a contar un par de ejemplos muy claros y que creo que pueden darnos mucha luz. En cuanto a los tratamientos que realmente puedes empezar a aplicarte, todos los que acabas de comenzar, como son el PDRN, el NAT, la toxina botulínica, son tratamientos que ya tienen mucho tiempo en el mercado. De hecho, Botox tiene cerca de 30 años. En el tema del PDRN también tiene más de 30 años porque se utilizaba en medicina regenerativa para ayudar a las personas que habían tenido alguna quemadura. De ahí, cuando normalmente todo este tipo de tratamientos ya fueron utilizados en medicina tradicional y cuando se ven los efectos benéficos para el tema estético es cuando brincan a esa nueva etapa y es cuando podemos empezar a utilizarlos. La idea aquí es que utilices únicamente tratamientos que ya tengan al menos 20 años en el mercado porque es lo que nos da una idea clara de cuál es el efecto que va a tener y a largo plazo cuáles van a ser las consecuencias. Como ejemplo, a finales del siglo XIX, por ahí de 1890, hubo fue el grito de la moda, el radio, porque había sido descubierto por Marie Curie. Y se le atribuyeron muchos beneficios porque se veían cambios en la piel. Por ejemplo, se te veía la piel como más rejuvenecida, el cabello te crecía, los ojos se veían grandes, brillosos. Tenía como muchos atributos mágicos. Y en ese momento, el radio, que fue una de las sustancias más costosas en ese momento, se empezó a aplicar en cremas, en tónicos, en tratamientos faciales, etcétera. El tema es que después de 15 o 20 años, las personas que habían estado expuestas claramente a ese material radioactivo empezaron a presentar pérdida de tejido y llegar a la necrosis. Se les caían literalmente las quijadas. Era gravísimo. De hecho, hay un caso muy importante que, está relacionado directamente con el radio, pero al no conocer los atributos del radio propiamente a largo plazo, en su momento fue un hitazo comercial, todo era radio, las chicas del radio, el marketing estaba en su máximo esplendor, promoviendo que todo el mundo utilizáramos cuestiones con radio, sin saber que el radio iba a tener consecuencias radioactivas que después iban a llegar a la muerte, claramente. Claro. Después, o más bien un poco antes, también en el siglo XIX, hubo una fiebre por el tema de la tuberculosis.
Resulta que la moda de la tuberculosis fue muy llamativa. De hecho, en mi libronte, ahorita que está muy de moda de Cumbres Borrascosas, Ajá. la autora muere de tuberculosis junto con sus 4 hermanas. Son 4 hermanas escritoras y las 4 mueren de tuberculosis. Y se sospecha que se contagiaban de manera totalmente planeada. Porque la tuberculosis en ese momento, en la población era la enfermedad donde morías con belleza, te dignificaba al momento de morir. La gente le gustaba estar enferma porque te ponía en un sentido tan frágil, tan casi como etérea, y si te morías te vas a morir de una manera tan pues dignificada porque vas a morir bella. Entonces fíjate tú cómo el poder de una idea puede contagiar a tantas personas y puede conllevar a inclusive recoger papelitos de gente que sabías de antemano que estaba enferma y tratar de contagiarte de esa manera. Las modas son peligrosas. No podemos dejarnos llevar únicamente por las percepciones, y más en este tiempo que tenemos ahorita, el TikTok y todas las redes sociales, donde cada día los creadores de contenido tienen que sacar cosas que llamen la atención, pero no por eso quiere decir ni que sea lo correcto o que sea lo adecuado. El llamar la atención es únicamente para mantenerte a ti activo dentro de esa red, pero no significa que la información sea veraz y mucho menos segura. Por eso es que sí es importante tener conocimiento de este tipo de... Fíjate, ahorita hace unos momentos estábamos platicando justo con una asesora de imagen, con Lili Jaime, justo de eso, de cómo las redes sociales, bueno, pero ella habla un poco en el tono de la asesoría de imagen y de la moda en cuanto a la vestimenta, etcétera, etcétera, que me parece no tan grave, que no es lo mismo que salgas vestido de azul chiclamino, Claro. a que entiendas que en una moda, por ejemplo, encuentres con que ahora te tienes que poner a inyectar. Y me llama la atención porque el fin de semana, hace 2 fines de semana, estaba yo en una reunión y llegó una amiga mía, muy querida, y me dice, ay amigo, tú que ahorita andas muy rico, ayúdame. Y le digo, ¿de qué? Me quiero inyectar el vientre porque ya hay unas inyecciones de algas de no sé qué, que para que te reduzcan el vientre. Así volteé a hablar como de... Ajá, ¿y de qué son? O sea, ¿algas de qué, no? Porque cuidado con eso. Pero entonces es que como lo vi en un TikTok, entonces la chava está diciendo que... Entonces sí me llama la atención que de alguna manera estamos siendo invadidos, inundados, bombardeados con tanta información que ahora traemos de ponte la crema de no sé qué con no sé cuánto, inyéctate tal cosa. Ahora sí, por ejemplo, si tú le pones con un menjurje de como las abuelitas, y entonces... Sí creo que eso es muy peligroso cuando no tenemos los elementos y sobre todo cuando apelan a nuestras necesidades. O sea, una de las cosas que hoy sí veo es que a la gente le preocupa mucho envejecer. O sea, le preocupa mucho o sea, antes pues eras viejito y pues nuestras mamás o nuestros abuelitos o abuelitas, pues bueno, pues ya envejecían y se acabó, ¿no? Luego se cuidaban la piel, etcétera, pero pues era como este proceso. Hoy no. Hoy ya es muy preocupante para los jóvenes, para estas nuevas generaciones, decir, no quiero envejecer, no quiero verme arrugada o no quiero verme arrugado. Y como tienen más cosas al alcance de la mano, caen en este tipo de cosas. Pues yo creo que se trata mucho de aplicar criterio. Sí creo que estamos en una época en la que precisamente las redes sociales están dictando muchos de nuestros comportamientos, entre ellos el concientizarnos de cómo es que nos vemos. De hecho, hubo un fenómeno muy curioso después del COVID. Hubo un incremento del 40% en los tratamientos estéticos faciales porque precisamente al ser todo a través de la videocámara, las personas empezamos a tener esa conciencia de cómo me veo, cómo estoy, este ángulo, ya se me notan las arruguitas y demás, y es de ahí que empezamos a tener esa concientización de cómo es que visualmente me están viendo las demás personas. Creo que así como el exceso de información está siendo un problema, también puede ser una solución si sabemos utilizarlo de manera inteligente. Saber que en este mundo, en este universo de información, va a haber tanto cosas positivas como negativas. En cuanto a los tratamientos mágicos, no hay tratamientos mágicos, lo que existen son procedimientos y existen ciertas personas
personas que somos profesionales, que nos dedicamos y que tenemos que seguir ciertos lineamientos, principalmente el tema regulatorio. Cuando te hablen acerca de cosas que son novedosas, que lo nuevo que acaba de llegar, pon antenitas, porque si es algo tan novedoso, el que le va a tocar probarlo vas a ser tú. Y si a ti te gusta hacer conejillo de indias, pues cada quien, ¿no? Tiene que empezar a elegir. Pero si tienes un poco de criterio y entendemos cuál es el juego de la promoción, que tiene que ser llamativo, fun, rápido, te van a poner barato, ¿no? Que esa es otra eso es una gran cosa. Claro. Estos tratamientos no pueden ser baratos, porque hay muchas cosas alrededor que están influyendo en los costos, tanto laboratorios, temas regulatorios, temas de estudios de las personas que tienen que aplicarlos. Tienen que tener un costo racional. No es algo como de, simplemente 3 pesos me lo voy a hacer. Eso no existe y tienen que ser como las banderitas que tenemos que empezar a incentivar entre los jóvenes y digo, también las personas de nuestra edad, ¿no? Creo que a los 40, después de los 40 también hay como ese tema de me quiero empezar a hacer cosas, pero necesitamos ser muy inteligentes y muy conscientes. ¿Para qué sirve el esperma de pescado? Porque además, bueno, yo alguna vez escuché hablar del esperma de ballena. Maravilloso. No, pero hoy ya hablan del esperma de pescado y también que ya no es como específicamente, o sea, que es un tratamiento diferente. El esperma, ok. La abreviación es PDRN, que es polidesoxirribonucleótido, que es una proteína que se encuentra encapsulada en el semen del salmón. Muy bien. Desde hace muchos años, más de 30 años, se empezaron a hacer investigaciones con respecto a la regeneración celular para ayudar a las personas que habían tenido algún accidente, sobre todo personas con quemaduras graves, para ayudarles a recuperar la piel del área afectada. Se descubrió que el PDRN propiamente te ayuda lo reabsorbes hasta en un 99% del total del producto y es 99.9% compatible con el genoma humano. Okay. Entonces, literalmente, en cuanto nosotros tenemos contacto con la sustancia, esta va a ser reabsorbida por el cuerpo. Hay niveles muy bajos de reacciones. Realmente te puedo decir que son casi nulos. Pero la mayoría de las personas tienen efectos maravillosos porque es muy nutritivo. Es una proteína que va a ayudar a regenerar y a fortalecer los tejidos cutáneos. Se pone de manera superficial y te ayuda literalmente a reavivar la piel. Entonces, te ayuda con la elasticidad, hidratación, humectación, la piel se ve mucho más descansada, joven, previene arrugas precisamente, pero sobre todo... ¿Y ayuda a los niños quemados? Bueno, a las personas quemadas. Sí, pero ya es un tratamiento particular. Aquí tenemos que diferenciarlo también. O sea, si tú vas a un centro médico estético, ojo, no a un spa, porque también luego me dicen, es que me pongo un spa. Los spas son lugares para ir a hacerte mascarillas, masajitos ricos, cuestiones así, pero no te pones cosas inyectadas. Tienes que ir a un consultorio o un centro médico donde ahí claramente ya hay una capacitación y se hace la aplicación. Para los niños quemados sí, pero depende del tipo de quemadura, la gravedad y hay diferentes presentaciones. Por eso es que se tiene que ir con un experto que se dedique precisamente a la regeneración celular en personas quemadas. ¿El esperma humano no funciona igual? Lo que pasa es que... Bueno, porque hay mitos en torno a ello, por eso te pregunto, ¿no? Pues debiera de ser, porque en teoría sí tiene nutrientes y sí tiene beneficios sobre la piel. El tema es que no está concentrado. No hay como un laboratorio que hoy en día se dedique a recaudar el semen con esos fines. A ver, y entonces el peeling de fenol, ¿sí qué? El peeling de fenol también es muy viejo. Pero ojo, es muy riesgoso, por lo cual únicamente lo pueden realizar solamente médicos autorizados, especialistas y que ya tengan una experiencia previa. Y 2, necesita hacerse dentro de un quirófano. No lo puedes hacer en un consultorio por el riesgo. Resulta que el fenol es una sustancia altamente tóxica
que puede llevar inclusive a paro respiratorio o cardíaco si no se desenvuelve de la manera adecuada. Entonces, sí es un peeling que es muy agresivo. Normalmente se recomienda para personas que tienen un estado de la piel muy dañado, sobre todo cuando tuvieron un acné muy, muy agresivo cuando eran adolescentes. Y si es necesario, pues retirar la primera capa de la piel, que es la epidermis, llega casi al estrato córneo, y se tiene que esperar un tiempo de recuperación que más o menos es como de 15 a 25 días, un mes, donde no puede salir. Depende mucho, los cuidados son muy intensos. Se puso muy de moda precisamente por el tema de las redes sociales, porque aparecen con la cara dañada, aparece acto 2. 3 doritos después ya están curadísimos. Se quitan la máscara y una piel divina. Bueno, no es así. Okay. Es un proceso, es doloroso, hay que tener muchos cuidados porque si no también los efectos secundarios pueden ser muy graves, como cicatrices diferentes, pero cicatrices de igual forma, y los efectos ya no son reversibles. Por eso es que hay que estar muy consciente. Es bueno si se sabe aplicar, pero no es para todos los casos. Hay si tu daño no es tan potente, tan profundo, puedes utilizar otras técnicas que te van a ayudar de igual forma. Hijo, vas a tener que regresar, porque mire, porque ya se nos acabó. Te iba a preguntar lo de los tratamientos con azufre, pero ya se nos acabó el tiempo. Pues regreso. Tratamientos con azufre, por ejemplo, que jabones, cremas y ese rollo que también se estaba. Son buenos, ayudan sobre todo a las personas que tienen acné incipiente cuando están iniciando. No lo va a curar en una fase ya mucho más avanzada del acné, pero en una fase incipiente sí es muy bueno el jabón de azufre. Depende claramente de las cantidades que estén concentradas en el jabón o en la crema o en el producto, en el vehículo que tú estés eligiendo, pero si tiene mucho tiempo, o sea, sí lo puedes utilizar. ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde podemos encontrarte? Que sí que cumpliste años con tu clínica. Sí, la clínica se llama Athor Atelier, que es ATHOR Atelier. Nos encuentran en TikTok y en Instagram, o como Mirela Aguirre en TikTok y en Instagram. Ahí te pueden seguir, claro que sí. Y ahí asesoras también. Claro, ¿no? les toda la ayuda, y si quieren platicar también de algún tema además, yo encantada. Siempre el tema es difundir información certera y que pueda apoyar a las personas. Muchas gracias, Mirela. Ya sabes que aquí tienes tu casa. Regresa pronto porque se nos quedaron muchas cosas aquí. Sí, al aire. Pero bueno, ya por lo menos abrimos el panorama, claro, de lo que necesitaban. Gracias, Mirela Aguirre, especialista en belleza y tratamientos estéticos. Y nosotros nos vamos. Gracias, pásenla muy bien. Esto fue México de Noche. Nos encontramos la próxima semana, ya lo saben. Yo soy Emilio Baisvidrio. Cenen rico, pásenla bien. No se desvelen. Hasta la próxima.